Muy buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. En verdad es un goce porque cuando inauguramos este seminario como espacio de pensamiento crítico en CIESPAL y tuvimos a bien dar el nombre Bolívar Echeverría, lo hicimos con la presentación del último libro publicado en castellano dedicado a su obra, y pasado ya un año, un tiempo razonable, era menester volver a la obra de la figura del intelectual que da nombre a este espacio y hacerlo al menos desde el campo de lo simbólico, de la comunicación y la cultura, porque considero que esos aportes son más que relevantes y es lo que vamos a tratar de presentar muy brevemente, porque es un seminario, por tanto no se trata tanto de conferencias magistrales como la posibilidad de dialogar en torno a una obra. Le voy a presentar de manera muy sintética algunas ideas de un texto reciente que acabo de terminar y que será publicado en la revista Hermes, en la Universidad de Salento, en Lecce, en Italia, para dar a conocer en buena medida el aporte de Bolívar Echeverría a mis colegas marxistas italianos que, por circunstancias múltiples de las lógicas académicas y de las barreras culturales, no conocen este aporte, a mi modo de ver, significativo para una teoría materialista de la comunicación y la cultura. Y un poco el texto trata de abordar esa reflexión sobre una crítica de la cultura y una posible teoría decolonial de la comunicación a partir de los aportes que Bolívar Echeverría formula en torno al etos barroco y en torno al papel de la semiótica en los procesos no solo de significación, que es evidente, sino también desde una lectura cultural, entre comillas, de la economía política, de la lógica del capital en nuestras sociedades. Voy a presentar algunos elementos importantes que creo que es fundamental, ¿no? Una, se ha señalado la biografía por Julio y creo que es importante. ¿Cuáles son los interlocutores o fuentes teóricas de Bolívar? Claro, hacer una lectura cultural de la economía política, hacer una lectura cultural semiótica del proceso de producción y valorización del capital, poner el acento en la forma natural, en el valor de uso, es quizá un elemento sobresaliente cuando reconocemos que en la teoría marxista, como se suele decir, existe un agujero negro en torno a la comunicación, porque el énfasis está fijado en los procesos de producción, de valor, de cambio. Y esa lectura heterodoxa del marxismo creo que es importante, es significativo. No solo su experiencia en Berlín en torno al movimiento estudiantil, sino también los que son referentes. Por ejemplo, abordar el concepto de la cultura desde Benjamin y no desde otras tradiciones. Eso ya aporta una lectura distinta, igual de Lukács, de Karl Korsch y de una tradición del marxismo que permite dialogar con esa dimensión que constituye su identidad ecuatoriana, mexicana, latinoamericana, de lo que constituye el etos barroco, ese pozo o esos elementos de la cultura vivencial que explican una diferencia en la modernidad, en la construcción de la modernidad capitalista en América Latina, y que da cuenta también de uno de los elementos distintivos del pensamiento latinoamericano, que es esa hibridación teórico-metodológica en el modo de construir pensamiento. Es decir, no está posicionado, pese a formarse en Alemania filosóficamente, en una lectura, podríamos decir, a lo Habermas de la teoría de la comunicación. No está en esa lógica formal, abstracta, racionalista, sino desde los mundos de vida, desde los ámbitos de esa diversidad abigarrada de las culturas populares latinoamericanas, donde hace esa lectura crítica del capital y esos aportes para una teoría materialista de la cultura. Lo han expuesto tanto Raúl como Julio, los elementos distintivos. Pensar la civilización y el capitalismo como una crítica a la modernidad creo que es un elemento importante, recuperando la dimensión potencial desde América Latina de lo que significa el mestizaje cultural a partir de las tesis de etos barroco que nos permitirían entender mucho los procesos que se dan hoy día, por ejemplo, en las industrias culturales en América Latina, sea en forma de género como las telenovelas o en otros productos característicos. Ponía en el caso de Raúl la música popular, por ejemplo, la música popular, ¿no? Las formas de construcción de los ambientes sonoros que constituye la identidad cultural latinoamericana. Y rescatando que ese elemento, solo hay un autor
que la misma época o en similar época da la importancia a la ideología, al campo de lo simbólico, como central en el capitalismo, nos referimos a Raymond Williams. Al igual que Raymond Williams en los estudios culturales de la nueva izquierda británica, solo Bolívar Echeverría, con otra lectura que Raymond Williams y los estudios culturales británicos van a ignorar, que es la importancia de América Latina en el proceso de construcción del capitalismo, del proceso de construcción de lo que hoy conocemos como modernidad en la globalización, modernidad occidental. Bueno, eso es un elemento importante porque cuando hace esa lectura del capital está también entroncada a dar relevancia al campo de lo simbólico, no como la superestructura o como era habitual en América Latina en esa época. Y en esto hay que señalar el valor del aporte de Bolívar Echeverría, una lectura a la ideología influida por Althusser, que implica una concepción instrumental de lo simbólico, diríamos de la comunicación, con una concepción, diríamos, reduccionista de la mediación, muy pobre para entender lo que sucede al otro lado de la pantalla, si hablamos de los receptores o de los procesos de la semiosis ilimitada, que decía Eliseo Verón, de la reproducción social, de la reproducción ideológica. Por tanto, estamos hablando de una visión heterodoxa, no economicista, no instrumental del proceso de mediación, que va mucho más allá de las lecturas que hasta entonces habían imperado en el desarrollo del análisis materialista en esta materia. Quizá a excepción, decía, de Raymond Williams, no tenemos otro pensador desde una lectura crítica que haya podido entender este proceso sin desconectar lo que Williams denominaba la naturaleza doblemente determinada de todo mensaje o de toda mediación. Lógicamente la dimensión material, económica y desde luego la dimensión ideológica, simbólica o imaginaria a este respecto. Hay que señalar que algunos de los aportes en estas tesis tienen que ver con un curso que dicta en la UNAM sobre economía política. Es decir, que esa lectura semiótica no está vinculada a una lectura de la superestructura, una historia de las ideas o cultural, está posicionada desde el centro de una lectura del capital y que admite, de ahí la vigencia del pensamiento Bolívar Echeverría, nuevas lecturas, ¿no? Por ejemplo, para preparar este texto estaba terminando de leer uno de los últimos trabajos traducidos al castellano de Fredric Jameson, Representar el capital, una lectura del tomo 1, que insiste, de algún modo, claro, no ha leído a Bolívar Echeverría, que ha escrito esta dimensión mucho antes, insiste en cuáles son los límites de la lectura del capital en Marx. Y en los límites es justamente esa dimensión del valor de uso. Por ejemplo, el tiempo existencial, el tiempo de vida, el tiempo de la fiesta, el tiempo de la convivencia, el tiempo de la comunidad, de los rituales, esa dimensión no explorada porque, lógicamente, el objetivo de Marx era deconstruir la lógica económica del valor de cambio, la propia lógica de acumulación, pero para ello terminó dejando esa dimensión expresiva, vivencial, corporal, imaginaria de los mundos de vida en un segundo ámbito, por no decir de manera marginal, fuera del análisis de la economía política. Por eso la comunicación siempre ha sido el agujero negro del marxismo. Bueno, en Bolívar está esa lectura desde el capital, desde enfrentar la noción de valor de uso frente a una visión distinta. Por tanto, no estamos hablando, por más que él era un gran conocedor del arte, la literatura, la cultura popular, la historia de la cultura en la América Latina, no estamos hablando de una lectura culturalista, antropológica, sino situar desde lo que es la lectura de los manuscritos de Marx el eje de interpretación de la economía política marxista en esa dimensión vivencial de los sujetos, de los trabajadores, de la vida de los seres humanos. La aproximación quizá a la semiótica es muy elemental por la época, el desarrollo de la semiótica era muy incipiente cuando formula alguna de sus conceptualizaciones, pero sí destaca, como señalaba Raúl, esa dimensión del sujeto político, del ser humano, como básicamente un zoon, logón, ejón, es decir, la esencia del sujeto político, del sujeto producción, de toda forma de cooperación, es justamente la actividad comunicativa. Es la que hace posible la cooperación social, la división del trabajo y el desarrollo de todo proceso de producción. Y en ese sentido recupera un elemento que solo los estudios culturales Williams habían reconocido, que es, y Gramsci previamente, que es la dimensión performativa transformadora de la cultura. La cultura no es reproducción. La cultura, si antes que nada se puede distinguirlo respecto a otra especie animal
o forma de vida es justamente por su dimensión transgresora, creativa, autónoma y dinámica. Por tanto, estamos hablando de una lectura de la cultura que no es epifenómeno o superestructura mecánicamente determinada por la infraestructura y las relaciones de producción, sino más bien todo lo contrario. La ecología de la comunicación, los procesos de religancia, la semiótica de la producción está determinando todos los procesos de desarrollo y expansión del capitalismo. Y es en ese ámbito donde podemos hacer una interpretación radicalmente distinta de la teoría marxista en esos ámbitos. Se han señalado algunos elementos, ¿no? En el vídeo, te felicito, Julio, me ha encantado, me parecía excelente, había alguna intervención, creo que era la de Carol Murillo, que insistía en esta dimensión. La cultura es resistencia, y este es un elemento importante. Pero resistencia no significa, y aquí les voy a hacer una lectura a lo contrario, un teórico famoso italiano definía el barroco como decorazione absoluta, es decir, básicamente la dimensión ornamental, ¿no? La plusvalía semántica, la sobrecodificación. Bien, también el barroco es sobrecogimiento, silencio, y esto es un elemento importante, y en ese caso la cultura resistencia o ese silencio de las culturas populares, como ha explicado James Scott, no es simplemente una visión reactiva, sino todo lo contrario, es una interpretación productiva, creativa, hacer habitable, como se ha dicho, lo inhabitable, las condiciones de vida de producción moderna del capitalismo. Y en ese ámbito podemos hacer una interpretación de los elementos innovadores que entronca mucho con los debates que estamos teniendo hoy día, cuando se habla de economía creativa, cuando se habla del factor de la innovación, en qué sentido las culturas populares realizan ese principio de adaptación creativa desde la resistencia, entendiendo la resistencia no como un proceso pasivo, sino como un proceso creativo, de apropiación, de resiliencia, de transformación del entorno y de las ecologías de vida. Creo que este es uno de los aportes en la definición de la cultura que hace Bolívar, a diferencia de otras que siempre interpretan o de una manera idealista lo simbólico y cultural o de una visión mecanicista en el sentido de las teorías de la ideología que influyeron todo el marxismo en América Latina por la vía de Althusser, ¿no?, de manera significativa. En ese ámbito, la comunicación, por tanto, se sitúa en esa unidad de producción y consumo de significados, pero también de producción de la economía, a partir de valorizar esas formas de resistencia a los mundos de vida, que constituyen elementos de la cultura barroca, ¿no? Esa dimensión lúdica, festiva, la lógica del don, que ahora se habla mucho en la cultura Internet, que son elementos constitutivos de las culturas populares en América Latina, justamente para hacer posible lo común o la comunalidad constitutiva de las formas precolombinas de vida antes del proceso de colonización. Yo señalaría algún elemento importante que apunto en el artículo. Uno, en qué sentido esta lectura de Bolívar nos permitiría un diálogo con ciertas lecturas decoloniales a la hora de pensar y criticar la cultura y formular una teoría de la comunicación. Ya saben que en CIESPAL estamos insistiendo mucho en la pertinencia de una comunicología del sur y, por tanto, problematizar que no se había hecho prácticamente, se ha hecho en otras ciencias sociales, la noción de comunicación para el buen vivir, pero ahí son elementos que están presentes en la obra de Bolívar, ¿no? La importancia de las interconexiones nómadas, de la articulación de lo global y lo local, de lo privado y lo público, del valor de uso y la forma natural frente a los procesos de valorización capitalista que atraviesan todo el proceso de reproducción y dominación ideológica. Y en ese ámbito habría algunas discrepancias con Enrique Dussel sobre la lectura de Bolívar Echeverría. Hay un elemento que sí me parece pertinente y que es original de su trabajo, esa idea de etos barroco que permitiría, hay que recordar en la biografía de Bolívar, que pudo trabajar invitado por Immanuel Wallerstein en su centro de investigación, lo que permitió también situar todo su pensamiento y obra en una visión del sistema mundo, es decir, de qué implica América Latina en el proceso de acumulación respecto a la construcción de la modernidad capitalista global. Y esos elementos del giro decolonial pueden admitir algunos elementos críticos. En el caso de la crítica que formula Dussel, una de ellas es no haber tomado en cuenta o en consideración la relevancia de la teoría de la dependencia
aunque, coincidiendo con el profesor Arizmendi, si uno lee en profundidad la obra de Bolívar, hay un debate sobre la renta tecnológica y, por tanto, sobre el papel de expropiación de lo que son los recursos naturales, del extractivismo, de las formas de expropiación de los bienes fundamentales, raíces de la economía y de las ecologías de vida en América Latina. Por otro lado, además, sitúa en su lectura una interpretación crítica de lo que representa el análisis de las prácticas culturales subalternas en ese escenario contradictorio de lo colonial, más allá de las interpretaciones de colonialismo interno, que creo que pueden ser muy interesantes. Señalaba antes el tema de la renta tecnológica, que está presente en gran parte de su obra. Por poner un ejemplo, se hablaba antes de los cuadernos políticos, de sus primeras colaboraciones en una revista de pensamiento crítico y marxista en el periodo en México. Bueno, o sea, ahí hay un trabajo fundamental que articula la reflexión filosófica con la posición de América Latina y en este escenario también con los debates que tuvieron lugar en torno a la teoría de la dependencia. Está presente en el diálogo con Celso Furtado, pero sobre todo, como es lógico, con Rui Mauro Marini, con Agustín Cueva, por cercanía y colaboración en la revista y en otros espacios de discusión política y académica en México. Yo resaltaría tres ideas que me parecen fundamentales. Primero, arriesgar una interpretación desde América Latina del discurso crítico de Marx y, por tanto, de todo el trabajo de la economía política, poniendo en valor la diferencia de la modernidad desde el sur. Insisto, en ese diálogo con Wallerstein, como ha hecho el giro de Colonial, para explicar cómo se construye el sistema mundo y, por tanto, cómo se impone esa ética realista o la ética protestante del capitalismo, es decir, cuestionando las tesis de Weber y de cierta concepción eurocéntrica de que solo hay una modernidad posible, para subrayar cómo hay otra modernidad latente, potente, creativa, insurgente y diferencial desde las culturas populares y las tradiciones de las culturas indígenas que tienen que sobrevivir en ese proceso de colonización. Este es un elemento que a mí me parece fundamental. El segundo, y de manera significativa, es recuperar a partir del etos barroco unos elementos que conectan, y en la tradición marxista apenas se ha hecho, la dimensión semiótica o discursiva con la dimensión económico-política. Insisto que se tiende a separar. Hay una tradición del análisis crítico del discurso, pero queda, bueno, vamos a analizar el mensaje y ver cómo ese mensaje y la ideología que expresa está conectada indirectamente o de forma lejana con los procesos de producción y valorización del capitalismo. Bueno, esa es una interpretación clásica que al final deja la dimensión lingüística o comunicacional como esa superestructura, epifenómeno, elemento residual que no es central. Bueno, la lectura que conecta la producción y el consumo como un proceso de significación y de comunicación, es decir, la lectura cultural del capital que aporta la obra de Bolívar Echeverría, creo que es de lo más pertinente para construir una teoría materialista de la comunicación y la cultura hoy, para entender en la era del capitalismo cognitivo qué significa hablar de prosumidores o cómo se están dando los procesos de construcción de subjetividad en este entorno. Por tanto, la vigencia de esa lectura que conecta frente a la tradición de la desconexión, comentaba Raúl, bueno, es que no se encuentran valor de uso y valor de cambio. Bueno, es que es una de las características del capitalismo, negar, omitir, ocluir, separar, distanciar los procesos de trabajo, de producción y de sentido de los procesos estrictamente materiales de acumulación y desarrollo del valor en el capitalismo. Bueno, esto en su obra está esbozado, creo que de manera muy significativa, y que admite también un elemento que quizás se ha explorado menos y que a mí me gustaría señalar como la tercera idea, que tiene que ver con el papel de la praxis del intelectual. Es un tema que desde el movimiento estudiantil, desde su formación como filósofo en Alemania, desde sus inicios como académico en la UNAM, ha estado presente. Quizá muy mediatizado por Sánchez Vázquez, y aquí hago público reconocimiento a Julio, a Rosa, a la familia Echeverría, porque realmente mi estancia
Como investigador en México, durante 3 años se hablaba mucho de Sánchez Vázquez, por razones obvias. En menor medida uno podía haber conocido o conoció, estando nada más que de manera indirecta, a Bolívar Echeverría. Pero desde esos orígenes hay una reflexión sobre el trabajo intelectual, que evidentemente tiene que ver con sus intereses, con la dimensión cultural, con la dimensión simbólica, que quizás se ha tratado en menor medida. Y cuando construimos una crítica de la economía política y del discurso, también hay que hacerlo del discurso científico. Por tanto, reconstruir, en esa lógica del palincesto típico del etos barroco, la mediación social de la teoría. Y ahí hay un elemento importante. En muchos de sus escritos hace una reflexión distante. Bueno, el etos realista tiene un tipo de cultura, pero también un tipo de práctica científica. Positivismo racional, lógico formal, abstracto, o en la tradición alemana, metafísica, alejada. Y cuando él recupera, por ejemplo, la reivindicación del ensayo, la práctica de investigación en América Latina es distinta. En el ensayo que dedica Octavio Paz es muy interesante, la forma metafórica, el lenguaje, el modo de expresar y de pensar y practicar la ciencia en América Latina es distinta. Y ese elemento reflexivo, coherente con su discusión sobre estos elementos, también me parece que es significativo para otra concepción del intelectual. Quizá dentro del marxismo en América Latina, salvo el caso de Mariátegui y sus discusiones con la Internacional respecto a lo que había que hacer en los partidos comunistas en América Latina, esa importancia que tiene Benjamin, el propio Bolívar, de pensar el pasado y de reconstruir otra temporalidad y concepción al respecto, yo diría más, el modo de cita del propio Bolívar Echeverría es indicativo justamente de un modo de practicar la ciencia, en este caso el trabajo teórico, filosófico, muy conectado en coherencia con la idea de etos barroco y que por tanto permiten también una lectura crítica en el capitalismo cognitivo a este respecto, porque si es coherente con el pensamiento, recuperar las ecologías de vida es un elemento importante en este escenario. Si la escuela, si hablamos de semiótica, el concepto de semiosfera de Logma y la escuela de Tartu, pensó los ecosistemas culturales como sistemas de significación complejos, Bolívar supo reivindicar esa lectura semiótica del capital, pero insisto, sin caer en el semiocentrismo, que es una de las tendencias muy habituales en este caso. Siempre remite a la praxis, siempre remite a los procesos de transformación de las condiciones de vida, a los modos de hacer, no solo de representar y significar de los actores sociales. Está la diferencia con otras lecturas clásicas a este respecto. Y en ese sentido su lectura de la ideología yo creo que recupera todo el espesor y potencia liberadora de las culturas plebeyas, bastardas, de los modos de vida, de hacer, de sentir y de expresar del ser latinoamericano, incluso llevado a la propia teoría, ¿no? En este sentido termino con una cita del profesor Arizmendi sobre la riqueza de la visión que tiene su obra para este momento, para esta crítica del capitalismo en un escenario posmoderno, posnacional y poscolonial, de procesos de hibridación. Yo creo que sus aportes, que por supuesto superan con creces la lectura altuseriana de la ideología como dispositivo adhesivo de clase que reproducen los sistemas de comunicación, esa otra visión mucho más compleja, dinámica, de la tesis del etos como espacio, carácter, hábito, morada o refugio, en la que hay una indisoluble unidad histórico-material del sujeto, en esa doble dimensión de todo mensaje y de todo discurso. Con ello lo dejaría y si hay lugar podemos abrir un turno de preguntas. Muchas gracias.